Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y grandemente conforme a sus riquezas en gloria, conforme a su grande gracia que tiene Él para bendecir a sus hijos, para bendecir la vida de su iglesia. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche en el culto de adoración y en el culto de oración, ¿no? Nuestro culto de esta noche tiene una parte donde adoramos al Padre, preparándonos para estar en su presencia y estando en su presencia luego tomar un tiempo para orar y para interceder, no solamente para orar por nuestras necesidades, sino también para orar intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, porque así la palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros los hijos de Dios aplicar conforme las enseñanzas que el Señor Jesús nos da también, como nuestro maestro y como nuestro gran ejemplo que es Él para nosotros y en cuanto a la oración. Esta noche queremos meditar la palabra también con ustedes y quiero compartir un pasaje de los evangelios, que en un momento vamos a mencionar la cita. Primero queremos tener un tiempo de orar, un tiempo de entregarnos a la dirección y a la enseñanza del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine en nuestro corazón y en nuestro entendimiento, podamos nosotros captar la enseñanza que el Señor quiere trasladar a nosotros en este tiempo, ¿no? Tiempos complicados todavía, pero gracias al Señor que Él nos cuida, Él nos guarda y en medio de todo también en su soberana y voluntad perfecta, pues permite también algunas cosas, pero recordemos que lo que Él permite siempre es por un propósito. No, Él no permite situaciones, pruebas en nuestra vida porque quiera hacernos daño. La palabra nos enseña de que siempre hay un propósito de por medio y los propósitos de Dios son buenos. Siempre hay un propósito de por medio cuando Dios permite algo, algo que tengamos que experimentar, algo que tengamos que vivir, en algo que tenemos que ser probado, para que ese propósito bueno de parte de Dios en nuestras vidas se cumpla. Vamos a orar, mis amados hermanos. Cierre sus ojos ahí donde usted está, en el lugar donde se encuentre en casa. Vamos a orar para poner al Espíritu Santo bajo el control de nuestra alma, bajo el control de nuestra mente. Sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, cada uno de los que estamos en esta noche reunidos desde nuestras casas, pero estamos reunidos como iglesia. Estamos en esta noche, Padre, habiendo buscado tu rostro, habiendo buscado tu presencia y habiendo orado y habiendo intercedido. Ahora, Señor, queremos recibir tu palabra, queremos recibir tus enseñanzas. Queremos, Señor, que en este tiempo nos enseñes, nos animes, nos fortalezcas, nos des una guía, una dirección clara, nos des entendimiento también a cada uno de nosotros, que tu palabra hable conforme a la necesidad que cada uno tiene, Padre, que tu palabra, Señor, sea viva, sea eficaz y nos prepare, Señor, nos siga preparando para seguir enfrentando, viviendo estos tiempos de nuestros días. Nos entregamos a ti, Espíritu Santo, revela las Escrituras, habla y usa mi vida para bendecir a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a ubicar el Evangelio de Lucas ahí en el Nuevo Testamento.
quiero que usted busque Lucas capítulo 22. Quiero leer 2 versículos, o vamos a leer 4 versículos, de los versos 31 al 34, para poder ubicarnos bien en el contexto de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, podamos compartir para la edificación de nosotros, su iglesia, en esta noche. Lucas 22, versículo 31 al 34, lo voy a leer. Dice: Simón, Simón Pedro, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Padre, esta es tu palabra. Enséñanos por medio de tu Espíritu. Amén. Bien, este es el pasaje que vamos a meditar. Este es el pasaje que vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Queremos seguir aprendiendo en estas noches de jueves. Queremos seguir aprendiendo acerca de Jesús y la oración, ¿no? En algunas noches anteriores, semanas anteriores, meses, hemos estado estudiando, hemos estado observando en las Escrituras acerca de cómo Jesús oraba, cómo era la vida de oración de Jesús, cómo Jesús oraba. En este pasaje, Jesús nos sigue enseñando un aspecto importante acerca de la oración, ¿no? El pasaje que hemos leído habla acerca de lo que Jesús predice acerca de la negación de Pedro. Jesús le está diciendo anticipadamente a Pedro, Jesús le está diciendo a Pedro anticipadamente, ojo, que Jesús siempre estaba un paso adelante. Dice la palabra que Jesús veía todo lo que el Padre hacía, pero también Jesús, y eso hacía lo que el Padre veía, pero también él hacía lo que el Padre le hablaba, lo que el Padre le decía, es lo que Jesús llevaba a cabo. Vemos ahí la gran comunión que tenía Jesús con el Padre. Jesús tenía conocimiento. Recordemos que Él está aquí en condición de ser humano perfecto, sin pecado. Jesús está viviendo como un ser humano, dependiendo totalmente del Espíritu Santo, dependiendo totalmente de la relación que tenía con el Padre, y dependía totalmente de la dirección del Padre, ¿no? Y de la revelación del conocimiento que el Padre le daba a Jesús, que estaba viviendo como hombre para cumplir el propósito de Dios como hombre. Recordemos que perfecto, sin pecado, pero como ser humano, Él vivió dependiendo de la dirección del Espíritu Santo y dependiendo también del conocimiento que el Padre le revelaba de todas las cosas. Entonces, una de las cosas que el Padre le había revelado a Jesús y que Jesús tenía conocimiento, revelación por medio del Espíritu Santo, era de que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Iba a ser negado, Pedro iba a negar, a Jesús 3 veces. Y Jesús se lo dice, se lo anticipa y le dice: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, le dice. Vas a negar que no me conoces. Vas a negar 3 veces. Entonces, en ese contexto de la negación de Pedro, de lo que Jesús está prediciendo, de que Pedro iba a negar a Jesús, en ese contexto es que vemos que el versículo 31 habla de Satanás, y habla de Satanás en relación a que Satanás había pedido al Padre, le había reclamado al Padre, o le había pedido al Padre le permitiera, es decir, a Dios, le había pedido a Dios permitirle, le permita, mejor dicho, que Dios le permita zarandear a los discípulos,
de Jesús, zarandear a los discípulos de Jesús. Había pedido zarandear a los discípulos de Jesús, había pedido zarandear a Pedro. Y el Señor Jesús también se lo dice a Pedro. Le dice: Simón, Simón, mira, Satanás los ha reclamado, Satanás los ha pedido a ustedes. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién era Pedro y los demás? Eran los discípulos, eran los apóstoles, ¿no? Y el Señor le dice: Satanás los ha pedido, los ha reclamado, y te ha pedido a ti también, Pedro. También te está reclamando, está pidiéndole al Padre le autorice para zarandearte como a trigo, ¿no? Para zarandearte como a trigo. Evidentemente, esto está relacionado con lo que Jesús le va a decir también en el verso 34 acerca de que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero aquí lo interesante, mis amados hermanos, antes de explicar un poquito acerca de lo que Satanás estaba reclamando o de lo que Satanás estaba pidiéndole a Dios en cuanto a Pedro, refiriéndose al zarandeo como a trigo, algo que queremos aquí puntualizar y sobre la cual va a fluir nuestra meditación, nuestra reflexión y nuestro aprendizaje en esta noche, es lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo cuando le fue revelado por el Espíritu Santo, cuando le fue revelado por el Padre a través del Espíritu Santo, lo que Satanás estaba haciendo delante de Dios. Satanás delante de Dios estaba pidiendo autorización para zarandear a Pedro. Lo vemos también en el caso de Job. Cuando vamos al primer capítulo del libro de Job, vemos que Satanás también se acercó, dice, entre los hijos de Dios, que eran los ángeles, se acercó para pedir autorización y Dios le permitiera no zarandear a Job. Lo cual nos enseña la palabra del Señor que Satanás siempre está buscando o siempre está intentando o siempre está de alguna manera pidiendo al Padre, pidiéndole a Dios autorización para zarandear al hombre. Aquí tanto el converso, el que es creyente, como el que no es creyente, es zarandeado por el diablo, ¿no? Es zarandeado por el diablo. Aquí la palabra del Señor nos enseña que Satanás zarandea tanto a creyentes como a no creyentes, tanto a cristianos como a gente que no es cristiana, ¿no? El diablo está zarandeando al ser humano, pero el hecho de que Satanás lo haga no significa que Satanás lo haga porque él tiene la libertad de hacerlo y de que él lo puede hacer cuando quiere. No, no es así. Satanás depende de la autorización soberana de Dios. Satanás depende de la autorización, de la permisividad soberana de Dios. Él no puede zarandear a ningún ser humano y no puede zarandear a un cristiano por libertad, o sea, no tiene la libertad de hacerlo cuando él quiere. No, él depende de la autorización soberana, de la permisividad soberana. Si Satanás zarandea a un cristiano o a un no cristiano, es porque Dios soberanamente se lo ha permitido. Y el grado de zarandeo también es determinado por el Señor. Es decir, que Satanás Satanás hubiera querido zarandear a Pedro mucho más allá, o tenía las intenciones, mejor dicho, de querer zarandear a Pedro de una manera, ¿no? Pero no lo hizo de esa manera, sino que lo llegó a hacer de acuerdo a lo que el Señor le permitió, de acuerdo a lo que Dios le permitió. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en claro eso, pero estamos diciendo de que Él lo va a hacer porque soberanamente Dios lo va a permitir. Pero cuando Dios permite algo soberanamente, haciendo que el enemigo intervenga, es porque Dios tiene un propósito. Es porque Dios tiene un propósito. Y aquí el propósito de Dios con Pedro
era que la fe de Pedro sea probada. El propósito de Dios era que la fe de Pedro sea probada. Muchas veces Dios le permite a Satanás zarandearnos. Dios le permite a Satanás zarandearnos. ¿Qué significa zarandear? Zarandear significa sacudir de un lado a otro. Y dice la palabra que el Señor le dice a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido o los ha pedido y te ha pedido a ti también, Pedro, para zarandearte como a trigo. Entonces, el trigo era sacudido el trigo de un lado a otro y con fuerza, era un sacudimiento de un lado a otro con fuerza para que el trigo se separara del polvo y de la paja. Ese era el propósito del zarandeo del trigo, sacudir fuerte de un lado a otro para que el polvo y la paja se separen del trigo de manera que el trigo quede solo y limpio. Pero cuando vemos aquí en el contexto de lo que Jesús está hablando, el propósito de que Satanás pide permiso para zarandear nuestras vidas es con el propósito de que él quiere zarandearnos con el propósito de afligirnos, de angustiarnos. Es decir, él nos quiere sacudir fuerte con el propósito de afligirnos, con el propósito de angustiarnos para separarnos o alejarnos de Jesús, para separarnos o alejarnos de Dios, para separarnos o alejarnos de la iglesia, para separarnos o alejarnos del servicio o para separarnos o alejarnos del propósito de Dios. Pero esa es la intención del enemigo. Pero cuando Dios se lo permite, no es que se lo permite para que el enemigo tenga éxito en lo que él busca al zarandear la vida de un cristiano, la vida de un hijo de Dios, sino que el propósito por el cual Dios le permite y el cual Dios tiene control sobre ello es para que a través de ese zarandeo nuestra fe sea probada. Nuestra fe sea probada. Pero aquí lo interesante, mis amados hermanos, es qué es lo que hizo Jesús cuando supo por el Padre que Satanás estaba pidiéndole a Dios zarandear a Pedro y zarandear a los discípulos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Y miren, aquí lo que nos debe de edificar grandemente es la acción de Jesús. Es lo que Jesús hizo cuando Pedro fue pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo. Y miren, la palabra en el verso 32 dice que Jesús le dice a Pedro, pero le dice, este pero marca un contraste interesante, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Miren, es interesante que Jesús, cuando se enteró de que Pedro había sido pedido para ser zarandeado como trigo, lo interesante aquí es que Jesús no le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado para que no seas zarandeado por el enemigo. ¿Sabes qué, Pedro? Yo he orado para que no pases por esta prueba, para que tu fe no sea probada. Pedro, ¿sabes qué? Yo he orado para que tú no seas expuesto ante esta prueba. No, mis amados hermanos, esa no fue la acción de Jesús. Esa no fue la acción de Jesús. La acción de Jesús fue: Pedro, yo he orado para que tu fe no te falte en medio de esta prueba. Yo he orado para que tu fe no falle. Mis amados hermanos, a veces cuando estamos viendo que otros están siendo probados por el Señor, cuando otros hermanos en la fe, cuando un familiar, cuando un amigo está siendo puesto a prueba o está pasando por una prueba difícil, está pasando por una circunstancia complicada,
Nos olvidamos que la situación difícil o que la prueba que está pasando nuestro hermano, nuestro amigo, nuestra familiar, es algo que ha sido permitido por Dios. Es algo que ha sido soberanamente permitido por Dios. Y a veces esa prueba puede ser una enfermedad, a veces esa prueba puede ser, o esa situación difícil puede ser algo que no es muy agradable, algo que no es, que aún nos causa a nosotros una cierta tristeza, un cierto dolor por lo que está pasando un familiar, lo que está pasando un amigo o lo que está pasando un hermano en la fe. Pero la palabra del Señor nos recuerda en esta noche que lo que pasa a todo ser humano, sea creyente o no, no escapa del control y de la permisividad soberana de Dios. Pero Dios lo permite porque Él tiene un propósito, ya sea que sea un hombre inconverso o ya sea que sea un hombre creyente, cristiano verdadero, Dios lo permite con un propósito. Tal vez el propósito de Dios para aquel que no conoce a Cristo y no conoce el Evangelio o se está resistiendo de abrir su corazón a Jesús, sea que Dios permitió esa prueba, sea que Dios permitió esa circunstancia soberanamente y sea que Dios le permitió aún el diablo quitarle algo, aún lo que más amaba tal vez, o lo que más quería, o algo en su vida, porque Dios tenía o tiene el propósito de que esa persona vuelva de todo corazón o se vuelva de todo corazón al Señor. Tiene como propósito de que a través de esta circunstancia que la persona inconversa está viviendo pueda tener un encuentro con el Señor Jesucristo como Salvador y Rey de su vida. Lo mismo podemos decir de aquel que es cristiano. Todo lo que sucede a manera de prueba, a manera de circunstancia, sea enfermedad o sea lo que fuese, no escapa del control de la mano de Dios, no escapa de la permisividad soberana de Dios. Él lo permite porque tiene un propósito y los propósitos de Dios siempre son buenos. En el caso de Pedro, Dios iba a permitir que Satanás lo zarandeara para que la fe de Pedro sea probada. Era necesario que Pedro aprendiera. Era necesario que Pedro aprendiera. Las pruebas, dicen las Escrituras, en los hijos de Dios tienen como propósito probar nuestra fe. Tienen como propósito que nuestra fe crezca, madure. Las pruebas nos enseñan las Escrituras, dice Santiago en el capítulo 1, que cuando nos hallemos en diversas pruebas debemos tener gozo, porque con diversas pruebas nuestra fe va a ser probada. Dios permite una prueba con el propósito de llevarnos a un grado mayor de madurez de fe, a un grado mayor de madurez de vida espiritual. En medio de una prueba, Dios trabaja nuestra fe, pero también Dios trabaja nuestro carácter. Ese es el principal propósito de Dios cuando Dios permite una circunstancia difícil, Dios permite algo apremiante en nuestra vida o Dios permite una prueba. Es porque Dios quiere trabajar nuestra fe, es porque Dios quiere quiere trabajar, nuestro carácter. Dios quiere que pasemos de un nivel a otro de madurez espiritual. También la prueba, Dios la permite para probar cómo están o cómo reaccionamos nosotros ante la prueba. ¿Cuánto obedecemos? ¿Cuánto uso hacemos de lo que Dios ya nos ha enseñado y nos ha instruido por medio de su palabra? Entonces, todos estos matices son los que Dios trabaja cuando Él permite soberanamente una prueba. Dios quería que Pedro aprendiera. Y aunque Pedro llega a fallar en medio de la prueba, no significa que Pedro fracasó. Porque Jesús sabía que Pedro iba a fallar. Pero Jesús no estaba enfocado en el momento temporal de la falla de Pedro, sino en lo que venía después, porque Jesús sabía que Pedro regresaría a la fe.
que Pedro no se perdería, que Pedro no fracasaría. Mis amados hermanos, en algún momento vamos a fallar en la prueba, pero fallar no significa que hemos fracasado. Fallar significa que nos hemos equivocado, nos equivocamos en medio de la prueba y fallamos a Jesús, pero cuando fallamos o nos equivocamos en medio de la prueba, lo que tenemos que hacer es volver rápidamente a Cristo. Volver rápidamente a Cristo. Y es lo que Pedro hizo. Volvió. Y Jesús sabía que Pedro volvería. Pero vuelvo al punto. Es que Jesús nos enseña cómo debemos interceder. ¿De qué manera debemos interceder o qué debemos pedir cuando intercedemos por otros que están siendo probados en su fe, que están siendo tratados en su carácter en medio de la prueba? ¿O qué debemos orar? ¿Qué debemos pedir cuando intercedemos y vemos que otro está siendo zarandeado por la soberanía permitida, por la permisividad soberana de Dios, que le permite al enemigo zarandear la vida de alguien? ¿Qué es lo que debemos pedir? A veces pedimos mal cuando intercedemos por otros. Aquí Jesús nos está enseñando a cómo debemos pedir cuando intercedemos por otro. ¿Qué es lo que debemos pedir cuando intercedemos por otro? Pero a veces nos gana nuestro corazón humano, nuestras emociones naturales de nuestra alma, de nuestra naturaleza humana, y estamos pidiendo con buenas intenciones, pero estamos pidiendo incorrectamente cuando intercedemos por otros que están pasando por pruebas. Y a veces le estamos pidiendo al Señor: Señor, quítalo de la prueba. Señor, ten misericordia, ya quítale de la prueba porque está sufriendo. Mis amados hermanos, puede ser que lo que estemos pidiendo sea con buen corazón, pero estamos pidiendo en nuestra intercesión por otros equivocadamente. Porque aquí Jesús no le pidió al Padre, no le dijo Jesús a Pedro que le estaba pidiendo al Padre que le negara el zarandeo a Satanás. No le estaba pidiendo al Padre que el Padre no lo sometiera a esa prueba o no sometiera su fe a esa prueba. No, lo que Jesús intercedió o lo que pidió en la intercesión fue lo correcto. Y lo correcto es que Jesús le pidió al Padre y le hizo conocer a Pedro que su fe no le faltara. Que su fe no le faltara. Que su fe no le fallara. Pedro, estoy pidiéndole al Padre que tu fe no te falte. Pedro, le estoy pidiendo al Padre que tu fe no te falle. Pedro, estoy pidiéndole al Padre que el propósito del Padre se cumpla en ti en medio de tu prueba. Mis amados hermanos, eso es lo que debemos pedir cuando intercedemos por otros que están siendo probados. En este tiempo, mis amados hermanos, el Señor está permitiendo que mucha gente de Él, mucha gente de su pueblo, ha permitido soberanamente que sean alcanzados o tocados por este virus. Y la pregunta es, ¿cómo hemos estado intercediendo por ellos? ¿Hemos estado intercediendo, pidiendo correctamente para que el propósito de Dios se cumpla en ellos? ¿O hemos estado pidiendo en nuestra intercesión cosas que tienen que ver más con nuestras emociones y con nuestro corazón humano? Y hermanos, si pedimos mal, aunque sea con buenas intenciones, nosotros podríamos estar pidiendo más bien que el propósito de Dios aborte en la vida de esas personas o de esos hermanos en Cristo. Entonces Jesús nos está enseñando que debemos de pedir correctamente. Y lo correcto es: Señor, que en medio de esta prueba, mi hermano en la fe, mi familia o mi amigo, que en medio de esta prueba que tú estás permitiendo, pues el propósito tuyo se cumple en él. Que se cumple el propósito por el cual soberanamente estás permitiendo que se haya infectado de COVID.
que se cumpla el propósito por medio del cual hayas permitido que esté pasando por un estado crítico de su salud. Que se cumpla tu propósito. Que se cumpla tu propósito. Porque si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito. Y el propósito nunca es malo cuando viene de parte de Dios. Pero aquí hay algo más, mis amados hermanos, que tenemos que aprender de la intercesión de Jesús. Es que Jesús era el que estaba intercediendo por Pedro. Pero la intercesión de Jesús no se está dando, según el pasaje bíblico que estamos observando, no se está dando cuando Pedro está sometiéndose en la prueba, está siendo sometido a la prueba. Porque recuerden que el pasaje nos está enseñando que Jesús le estaba prediciendo a Pedro lo que iba a suceder con él. Pero Jesús le está diciendo, Pedro, pero yo ya estoy intercediendo por ti. Aleluya, aleluya. Jesús ya estaba intercediendo antes de que Pedro pasara por la prueba. ¿Y esto a qué nos lleva, mis amados hermanos? Es que muchas veces, a veces pensamos que tal vez otros que saben que tienen conocimiento de nuestras pruebas y de nuestras aflicciones en las pruebas, pensamos tal vez que otros de repente ni siquiera están orando por nosotros. O a veces le pedimos a alguien que ore por nosotros y tal vez estamos confiando que esa persona a la cual le pedimos interceda por mí en medio de la prueba, estamos confiando de que esa persona va a orar, pero de repente la persona en el camino se olvidó de ti. De repente el hermano en la fe, lleno de preocupaciones, escuchó, miró tu necesidad, miró tu prueba y escuchó que necesitas oración, pero de pronto en el camino, lleno de problemas, se olvidó de que tenía que interceder por ti. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia, mi amado hermano y hermana? Que tenemos a uno que nunca va a fallar en la intercesión por nosotros. Y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios dice aquí que fue Jesús que ya anticipadamente estaba intercediendo por Pedro, para el tiempo de la prueba de Pedro. Mis amados hermanos, Jesús, muchos creen que la obra de Cristo se terminó en la muerte en la cruz, en la sepultura y en la resurrección de entre los muertos, y en su regreso por medio de la ascensión a su lugar en los cielos. Muchos se quedaron con esa parte de la obra de Jesús. Y esos muchos han olvidado, no recuerdan en medio de su prueba de que Jesús sigue ministrando en el trono de los cielos, sigue en los cielos ejerciendo un ministerio perpetuo, un ministerio permanente, y ese ministerio se llama el gran sumo sacerdocio de Jesús. Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25 dice lo siguiente: pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, lo cual significa intransferible. Quiere decir que el sacerdocio de Jesús sigue vigente, es intransferible, es permanente, es inmutable. Significa que nunca cambia, nunca deja de ser Jesús el sumo o el gran sumo sacerdote en los cielos, puesto que permanece, dice el verso 24 de Hebreos 7, para siempre. Por lo cual Jesús también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Jesús se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Aleluya. Mis amados hermanos, Jesús no solamente obra en la salvación,
Y ahí no termina la obra o el ministerio de Jesús. Porque aquí Hebreos dice que Jesús conserva su gran sumo sacerdocio. Él es el gran sumo sacerdote. Su ordenación sacerdotal es por medio de Melquisedec. Quiere decir que él tiene una ordenación divina, directamente divina y permanente para siempre. ¿Cuál era la función de un sumo sacerdote en el antiguo pacto en medio del pueblo de Israel? El sumo sacerdote en el pueblo de Israel era intercesor. El sacerdote intercedía por el pueblo cuando entraba en el lugar santísimo y en el lugar santo y santísimo para ministrar en la presencia de Dios, intercedía por el pueblo ante la presencia de Dios. Era una de sus funciones de los sacerdotes en el antiguo pacto. En lo que está diciendo en los Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, por tener la ordenación de Melquisedec, que es la ordenación divina y eterna, Él está en el cielo, ejerciendo su ministerio de gran sumo sacerdote, intercediendo delante del Padre permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, eternamente. Todo el tiempo está intercediendo por ti y por mí cuando nos hallamos en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en circunstancias difíciles, cuando el diablo viene a zarandearnos porque Dios le permite soberanamente. El pasaje de hoy dice que Jesús está intercediendo por nosotros. Mis amados hermanos, alguien puede fallarnos en la iglesia en cuanto a la intercesión, pero el que nunca nos va a fallar, porque su gran sumo sacerdocio perpetuo, permanente, en los cielos, Él está siempre intercediendo por nosotros. ¿Estás en un tiempo de prueba? Pues tienes que saber y estar tranquilo que Jesús, tu sumo sacerdote, está intercediendo delante del Padre para que tu fe no te falte, para que tu fe no te falle en medio de la prueba que Dios te está permitiendo con propósito. Está intercediendo y diciéndole al Padre: Padre, que tu propósito se cumpla en la vida de tu hijo. Que tus planes se cumplan en medio de esta prueba en la vida de tu hijo. Que no le falte la fe a tu hijo en medio de esta prueba. Jesús nunca deja de interceder por nosotros. Podemos fallarnos nosotros, pero Jesús nunca nos fallará en la intercesión. Él siempre está intercediendo por ti y por mí en estos tiempos. En estos tiempos. Mis amados hermanos, estemos tranquilos. A veces pensamos que estamos solos en medio de la prueba. A veces pensamos que nadie nos entiende. A veces pensamos, tal vez mi hermano o mi iglesia, si orará realmente por mí, si estará intercediendo realmente por mí. Pero tal vez nosotros podamos fallar porque seguimos siendo seres humanos. Pero el que nunca nos va a fallar es nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Él siempre está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por su iglesia en medio de este tiempo de pandemia. Para que no nos falte la fe, para que el propósito de Dios se cumpla y para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Él está intercediendo para que Dios se glorifique en medio de su pueblo, en medio de esta pandemia. Aleluya. Podemos estar tranquilos, podemos estar en paz y pasar las pruebas a la cual Dios nos somete para llevarnos a mayor madurez espiritual, a mayor madurez de nuestra fe y a mayor trabajo de nuestro carácter, para que su propósito
se cumpla en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por haber fluido en esta noche por medio de tu Espíritu, para que tu palabra sea trazada con precisión, con entendimiento, con claridad, con fundamento para nuestras vidas. Padre, muchos están siendo probados en este tiempo, familiares, amigos y también hermanos en la fe. Pero esta noche, Señor, hemos aprendido dos cosas. Uno, cómo debemos interceder y qué es lo que debemos de pedir cuando intercedemos, cuando otros están siendo probados o zarandeados, porque tú lo permites soberanamente, con un propósito. Y hemos aprendido, Señor, que nunca estamos a falta de intercesión, porque tenemos un gran sumo sacerdote que es tu Hijo Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros permanentemente delante del trono de tu gloria. Padre, gracias por afirmar nuestro corazón en esta noche, porque nos ayuda, Señor, a pararnos firmes en medio de la realidad que cada uno está viviendo en este tiempo. Gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ser nuestro sumo sacerdote, gran sumo sacerdote. Y gracias, Señor Jesús, porque no estamos solos. Tú estás con nosotros también en medio de las pruebas. Padre, en esta noche, conforme a tu palabra enseñada, vamos a orar, Señor, para pedirte, Dios, por todos los que están siendo probados por medio de esta pandemia, hermanos en la fe, familiares, amigos. Padre, a los que te conocen y son tuyos, que no les falte la fe, que no les falte fortaleza, que no les falte sabiduría para el tiempo de su prueba y que no se deje de cumplir tu propósito en ellos. Y para los que no son de la fe, Padre, que sus corazones se vuelvan a ti en medio de este tiempo que están viviendo. Que ese propósito también se cumpla en sus vidas. Gracias, Señor, porque nada escapa del control soberano de tus manos, lo cual nos hace sentir seguros de que lo que pasamos es porque tú lo permites con propósitos buenos para nuestras vidas. Gracias, Señor, que la palabra sea sellada por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Te lo ruego con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Que sigan teniendo una linda noche en compañía del Rey y Señor Jesucristo. Amén.